Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas palabra de Dios. Busca tu Biblia, la palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el mismo poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. Esta noche me acompañan el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a todos los que nos oyen. Y la hermana Lisbeth Salgado, que nos va a estar leyendo la noticia de hoy. Buenas noches, Dios le bendiga. El tema de hoy, el cuarto mandamiento, y te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el pasaje en Colosenses 2:16. Colosenses 2, del 8 al 16. Muy bien. El hermano Andrés Martínez hace lectura de la misma. Dice así la Escritura: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Hermano, a veces pensamos en esto de que el tema de hoy es el cuarto mandamiento acerca del día de reposo. Sin embargo, la lectura, pues hasta el final no nos habla acerca del día de reposo, y es por una razón en particular. No estamos yendo ni a Éxodo ni a Deuteronomio para señalarlo del día de reposo. Nuestra intención no es tampoco discutir si el día de reposo o el día en que debe reunirse la iglesia debe ser sábado o domingo. No, esa no es la intención del tema. Recientemente escuchamos en radio, pues una persona, pues no amerita señalar a nadie en particular, pero una persona que estuvo diciendo acerca de que el día de reposo pues no era menester sostenerlo o mantener ese día de reposo, porque en el Nuevo Testamento no se hacía alusión al mismo. Y utilizó este versículo, el 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, él hizo ese señalamiento acerca del día de reposo desde esa perspectiva y nos llamó la atención y decidimos pues buscar el por qué se escribe la carta y a los colosenses específicamente. Pablo escribe la carta y cuál es el propósito. Entre unas lecturas que hemos hecho, pues el propósito de Pablo al escribir a Colosenses del libro de Hendrickson: un día durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo recibió la visita del ministro de Colosas, Epafras. Ya discutido, esto se ha discutido anteriormente en otro, en el libro anteriormente, ¿no? Este le informó al apóstol de la condición de la iglesia. El informe era en su mayor parte favorable. Había fe, amor y esperanza en la iglesia.
El Evangelio estaba produciendo abundante fruto, según nos señala Colosenses 1, del 1 al 6 y del 2 al 5. El capítulo 2, el versículo 5. Sin embargo, siempre había el peligro de caer otra vez en los primeros hábitos generosamente pecaminosos. Además, en ese mismo momento, falsos maestros estaban tratando de engañar a la iglesia, ofreciéndole una solución que en ningún sentido era una solución, sino más bien era o empeoraría el asunto. Aquí en el comentario nos hablan de la herejía colosense y la vamos a tratar de hablar ya mismo a ese respecto. Por lo tanto, debía escribirse una carta para que la iglesia no se apartara de la enseñanza pura de su fiel pastor. En conformidad con estos antecedentes, nos dice Hendriksen, el propósito de esta carta era como sigue. 1. Prevenir a los colosenses de no volver a caer en su primer estado con todos los vicios que destruyen el alma. Y de la solución que trataban de introducirles los que se rehusaban a reconocer a Jesucristo como el completo y suficiente Salvador. Esto ya se recoge dentro del capítulo 2 que leímos parte de los versículos del 8 al 16. El segundo punto era dirigir la atención de ellos al Hijo del amor de Dios, de tal forma que ellos pudiesen confiar en Él, amar y adorarle como la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia, aquel que en todas las cosas es preeminente y en quien, y en Él solo, los creyentes pueden alcanzar su plenitud. También está el otro punto y tercero, realzar entre ellos el prestigio de su fiel ministro, Epafras, quien aunque ahora estaba con Pablo en Roma, se unía a otros para enviar saludos y siempre luchaba en oración por ellos y estaba lleno de una preocupación muy profunda por ellos. En vista del hecho de que Tíquico era el portador de la carta a los colosenses y también de la carta dirigida a Filemón, que es la otra carta que Pablo también escribe. Recuerden que estas cartas están escritas durante el encarcelamiento de Pablo. Un miembro de la iglesia de Colosas y propietario del esclavo Onésimo, quien estaba siendo devuelto a su amo. Debemos añadir un cuarto punto a las tres que ya hemos mencionado, a saber, enfatizar entre los colosenses la virtud del perdón y la bondad. La expresión de John Knox no es demasiado fuerte. Dice, el contenido total de la carta a los colosenses está más o menos dominado por el interés de Pablo en Onésimo. Esto podría justificar al menos en parte el hecho de que el apóstol escriba detalladamente sobre la importancia de mostrar afecto de corazón y también el hecho de que emplee considerable espacio para la relación entre esclavos y amos. 5 versículos, 4 de los cuales son bastante largos. Mientras habla sobre la relación entre esposos y esposas y sobre la relación entre hijos y padres. Todos juntos son solo 4 versículos cortos en contrato con Efesios 5:22 al 6:4, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, estamos siendo abordados por fuerzas extrañas dentro de la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para hacer cambiar la mente o la mentalidad de volverlo a los colosenses a su antiguo estado de pecaminosidad. Y eso es lo que Pablo quiere evitar, tratando al escribir esta carta, para evitar que ellos vuelvan a caer. Hay una cosa que se ve muy claramente en los versos, y es que se puntualiza de manera enérgica la singularidad del cristianismo, ¿no? O del Cristo que está predicando Pablo. Y entonces, por eso en el verso 8 exhorta que estemos en vela, que estemos pendientes, que seamos atalaya, para no ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, puntualiza que de donde tiene que salir y parte la enseñanza del cristianismo es del mismo Cristo y de su obra, y que todo lo que no es conforme a esto, aunque se parezca, no te dejes engañar. Exacto. Y que marca la diferencia
entre el Cristo que está predicando Pablo y las sutilezas huecas y las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Porque aquí hay dos religiones o dos caminos: la religión del cielo y la religión de los hombres. Exacto. ¿Qué ocurría en Colosas? Básicamente, estaban recibiendo influencias negativas de dos grupos adversos o ajenos a la corriente doctrina cristiana, ¿no? Y una era de los judaizantes, la otra del gnosticismo, que en una forma u otra apelaban o apoyaban, y en algunos momentos hasta trataba el gnosticismo de agenciárselas con los judaizantes para tratar de llevar un mensaje incorrecto a esa población y tratarlos de hacer regresar a lo que antes tenían. De estos judaizantes, principalmente el efecto básico que ellos tenían, o de efecto contrario, era el tratar de volver o que se aplicara la ley de Moisés como una base, por ejemplo, en la circuncisión, entre otras cosas. Una mezcla. Un sincretismo. Exacto, con respecto a cómo ganar la salvación. De manera que Cristo no era el principal objetivo, sino ya pasaba a segundo plano la figura de Cristo, y entonces hacíamos de la ley de los hombres el concepto principal. Un complemento. Exacto. Y entonces, al hacer eso, ya estábamos pasando o relegando un segundo plano la figura de Cristo. Y la obra de Cristo. Y la obra en la cruz principal. Y la divinidad de Cristo también. Eso era por parte de los gnósticos principalmente, que eran los que trataban de disminuir esa imagen de Cristo, dado que los gnósticos pues pensaban que la carne y todo pues era pecado, era malo. Pues hacia este propósito, como estábamos mencionando, o con este propósito en mente, la carta a los Colosenses es escrita en términos generales, ¿no? Combatiendo estos dos impulsos o estas dos corrientes ajenas al cristianismo. Y debo mencionar que los judaizantes ya eran cristianos que estaban dentro del cristianismo, ¿no? Pero ellos querían establecer los preceptos de la ley o los conceptos de la ley, como ya mencioné, la circuncisión como uno de los que más llama la atención, porque esa obra era la que garantizaba la salvación, relegando a ese segundo plano que mencionábamos a la obra de Cristo en la cruz. Más bien era como complementario, ¿no? Sí. Ya Pablo se había encontrado en el libro de los Hechos, y Pedro también, con la situación de los judaizantes que estaban dentro de la iglesia, se habían convertido, creían, ¿verdad?, convertido entre comillas, en Cristo como, ¿verdad? Pero había que tener a Cristo, pero también había que tener la ley de Moisés con toda su o principalmente el ritual, ¿no?, de la circuncisión. El aspecto ceremonial. Es decir, que los unieron, iban juntos, Cristo y Moisés, en la misma carreta, en el mismo carro, y sin esos dos, pues no era posible la salvación. Definitivamente, o sea, para ellos, para ese propósito específico, no era posible, porque ellos, pues, al entender que no se podía el cristiano de ese momento alejar de la ley de Moisés, porque era la base que ellos entendían y lo suficiente para alcanzar esa salvación. De manera que todas estas cosas mezcladas entre una cosa y otra, pues es lo que Pablo percibe, lo cual debe atacar, que es lo que debe atacar acerca de la iglesia de Colosas en ese momento. Así, con esta idea en mente, me gustaría ir al versículo 16 específicamente, respecto a esos... a la declaración que hace el texto. Exacto. En términos de tratar de desmenuzar un poquito, porque es que esto es parte de los conceptos que se estaban o se querían esgrimir para
para convencer al cristiano de ese entonces a que volviera a la ley de Moisés y no solamente se dejara guiar por el mero hecho de Cristo como la base, como esa roca. Eso no era correcto para el concepto judaizante del entonces. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Se decía, recuerden que dentro de la ley de Moisés habían unas prohibiciones específicamente. Unas prescripciones. Exacto. Que Dios había hecho dentro de la ley ¿para qué? Para prever que el israelita cayera en las prácticas de las tribus o las sectas o los grupos que existían alrededor del territorio que era ahora Israel. En ese momento o en ese entonces, Dios estableció unos preceptos, unas comidas, unas cosas, o sea, una línea a seguir con el propósito de evitar que los israelitas cayeran en esa línea a seguir, ¿no? No, una de las cosas que presenta el texto es que todas estas cosas y todas estas prescripciones en la ley eran nada más que todo el ritual, ¿no?, de la ley de Moisés. Eran símbolos, ¿no?, que señalaban al verdadero sacrificio o el verdadero ritual, ¿no?, que se iba a cumplir en la persona de Cristo con su muerte. Por eso Pablo habla de que Cristo es nuestra circuncisión, que fuimos sepultados y el bautismo viene a ser la señal de este nuevo pacto. Amén. Y que nuestra circuncisión es la nueva criatura. O sea, Cristo muriendo en la cruz provee a nosotros una regeneración, un nuevo nacimiento, ¿no? Y en la misma cruz, de manera objetiva, ¿no?, y forense, él realiza esa circuncisión que implica su muerte, ¿no?, en la cruz, y asimismo anula todos los decretos que habían contra nosotros, porque él los cumplía, ¿no?, o los cumplió. Y entonces ya no va a ser absolutamente necesario realizar ninguna de esas cosas, porque Cristo es el cuerpo y la sombra de ese cuerpo eran ese ritual antiguo testamentario. Anterior. Pero el cuerpo es de Cristo, por eso dice el cuerpo es de Cristo. Y eso es la sombra nada más del cuerpo de Cristo. Esa sombra señalaba al cuerpo que es Cristo, ¿no? A la persona de Jesucristo. Al que habría de venir en aquel entonces. William Hendrickson nos dice: el aspecto judío de la herejía de Colosas se deja ver aquí claramente cuando Pablo dice: por tanto no permitáis que se os juzgue en asuntos de comida o bebida, o en cuanto a una fiesta o luna nueva o días de reposo. Nos dice: no obstante, también es evidente que este error iba más allá de ser una mezcla de religión judía y cristianismo, a lo cual se le llama judaísmo, ya que los falsos maestros de Colosas no solo juzgaban a los hermanos sobre asuntos de comida, sino también en cosas de bebida. A pesar de que con respecto a esto último, el Antiguo Testamento contenía muy pocas prohibiciones, aunque está por demás decir que la falta de moderación se condena vigorosamente. En cuanto a la comida, parece que los falsos maestros habían colocado sus propias regulaciones por sobre las leyes que el Antiguo Testamento había dado sobre animales limpios e inmundos. También habían tratado de imponer ciertas restricciones en conexión con algunas fiestas. Pensemos en la Pascua, el Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y otras más, quizás sobre novilunios y el día de reposo, que es el que está en Éxodo 28 y en adelante. Por todo esto, entonces, se vislumbraba una tendencia marcadamente ascética. El propósito principal que tenían los falsos maestros al poner tanto énfasis en todos esos reglamentos era convencer a los colosenses que para alcanzar la salvación se necesitaba y era imprescindible guardar estrictamente todas estas prescripciones, y si no para la salvación como tal, por lo menos para la plenitud, la perfección de la salvación. Aquí mencioné una palabra que prácticas ascéticas o de ascetismo.
y busqué en el diccionario porque siempre me ha gustado estar claro en este tipo de palabritas que no usamos con frecuencia. Dice, ascetismo es el ejercicio y práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Está el ascetismo cristiano, el ascetismo hindú, el sinónimo ascética. Y también doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida. Por lo tanto, cuando caemos en este tipo de prácticas, que era lo que Pablo está tratando de combatir dentro de la iglesia o de las corrientes ajenas al cristianismo, que tratan de desviar la atención del cristiano para convertirlo nuevamente a esos preceptos de la ley con un propósito. Automáticamente, ¿qué ocurre? Estás desvirtuando o denigrando la labor, que era lo que decía el hermano Andrés ahorita, la labor de Cristo en la cruz. Usted tiene que obedecer los mandamientos de Dios, pero los obedece porque no para ganar algo, sino los obedece en obediencia y agradecimiento a la salvación que Cristo nos dio en la cruz. Cuando usted entiende esa diferencia de que yo no voy a ganar, yo voy a hacer algo para ganarme algo. Mire, un ejemplo que yo creo que lo hablamos recientemente aquí. Se habló acerca de si usted en la actualidad se practica una circuncisión, ¿cuál es el objetivo de esa circuncisión? Para emular la antigua ley respecto a la circuncisión y para obtener esa salvación como una obra para salvación, o lo hace por una cuestión de higiene, por cuestiones de salud. Específicamente, hay una gran diferencia. Si usted lo hace para propósitos de salvación, pues usted está obrando y está minimizando la tarea y la obra inmensa que hizo Cristo en la cruz por todo su pueblo. Pero si lo hace por cuestión de limpieza, de salud, de otras razones ajenas a eso, pues santo y bueno, pero no con un propósito. Cuando usted marca el propósito para salvación, ya usted está violentando la labor de Cristo en la cruz. Estábamos hablando acerca de los gnósticos. Ajá. Que creían que el cuerpo, la materia, era mala y que Cristo no había podido venir en un cuerpo humano, porque la materia divinidad era mala. Exacto. Y entonces el gnosticismo tenía dentro de su ética eso que llamamos el ascetismo, ¿no? Uh-huh. Que era que por cuanto el cuerpo y la carne y la materia era mala, había que hacer sacrificios, martirizarse la carne. Eso lo oímos en movimientos. Casi hoy no se oye, pero antes se oía mucho, que había que martirizar la carne ayunando y orando. Y entonces, ayunando y orando, el espíritu. Entonces nos hacemos más espirituales, ¿no? Y entonces eso era una práctica no del cristianismo, sino una práctica gnóstica. La carne, el cuerpo lo hizo Dios y es bueno y no tiene nada de malo. Exacto. Y no hay que martirizarlo para que por ello seamos más espirituales, ¿no? No es necesario para el ayuno. No es un medio de gracia. La oración sí, la lectura y el estudio de las escrituras, pero el ayuno no es un medio de gracia. Y como dice nuestro pastor, se ayuna en momentos críticos y de crisis, pero no con el objeto de ser más espirituales, porque no podemos ser más espirituales que lo espiritual que nos hizo Cristo, habiéndonos hecho nacer de nuevo. Eso precisamente fue lo que descubrió Pedro. Nos habla Mateo 15, 10 al 20 y Marcos también 7, 14 al 23 con respecto a Cornelio, el centurión, que antes de él ir tuvo una visión
acerca de que bajaba como un lienzo, una sábana, colgando de distintos animales, y el Señor le decía, mata y come, y él decía que no podía, hasta que creó conciencia, gloria a Dios, de que sí podía comer de todo, y que todo lo que Dios había hecho pues era bueno en ese sentido, bueno, concluir, en todo el sentido. Sí, que el ayuno no es una práctica espiritual, definitivo, ¿no? Ni te hace espiritual. Nosotros somos espirituales porque Dios nos ha llamado y nos ha rescatado, nos ha redimido. Hay otra pregunta que es alguien de Pablo López de Guaynabo. ¿Hay alguien que fue salvo por la ley? Absolutamente nadie. En ninguna era, en ningún tiempo, nadie ha sido salvo por la ley, porque nadie ha podido cumplir la ley. A capacidad, a cabalidad. Ahora, somos justificados por la fe en Cristo porque Él cumplió la ley, porque era necesario cumplirla, pero nosotros no podíamos y tenía que venir Dios, encarnarse y cumplir la ley. Y entonces somos justificados por la justicia de Cristo en el cumplimiento de la ley y por la obra de la muerte, el padecimiento de la cruz, la muerte y la resurrección. Amén. Así que nadie ha sido salvo por cumplir la ley. Pero óigame, ¿te está oyendo bien? Absolutamente nadie, aún en el Antiguo Testamento, porque procuramos dividir las Escrituras, pero la Escritura es una sola. Abraham, como todos los demás, se salvaron por la fe. Por la fe. Y es precisamente de eso lo que estábamos hablando ahorita, y era eso precisamente, que en la medida en que usted o ayuna con un propósito, no por una crisis, porque el ayuno es saludable para una crisis, para alcanzar ese favor o buscar ese favor, en ese sentido, ¿no? Pero a la vez que nosotros buscamos hacer o crear obra o hacer obra para alcanzar un propósito en particular, oiga, ya estamos fuera de no línea. Alcanzamos el favor de Dios. No, bajo ningún concepto. Nadie. El favor de Dios se alcanza por aceptar a Cristo como nuestro Salvador. No hay otra alternativa. Señor. Esa es la única forma que nos dice la Escritura y es la única forma que hemos aprendido. Aquel que le diga de otra manera, porque usted va a alcanzar obra o porque usted va a hacer algo para ser más santo, oiga, nadie puede hacer o cumplir con la ley a cabalidad. Nadie. Quien único pudo, ¿quién fue? Cristo, y era Dios. Eso es así. Antier oí un libro, o leí un extracto de un libro que dice ¿cómo podemos ser igual a Cristo? Wow. Ese simple pensamiento me llama la atención porque yo no quiero ni puedo ser igual a Cristo, sí buscar en ese proceso de santidad que jamás vamos a cumplir hasta que nos muramos. Pero sí tratar de emular las cosas que hizo Cristo, no por el mero hecho de alcanzar salvación. No es por eso. ¿Ok? No es por eso. Hermano, hay otra pregunta. Sí, tengo otra pregunta de Rafael López del pueblo de Peñuelas. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención significa rescatar. También la palabra que es sinónima con la palabra redimir. Y por eso Cristo al morir en la cruz nos redime, es decir, nos rescata de la condenación de nuestros pecados. Redención significa rescate, dar el pago de rescate. En el Antiguo Testamento había formas en las que las personas eran redimidas por algunos sacrificios, y porque ya hemos dicho, estos simbolizaban a Cristo, y entonces habría que pagar. ¿Por qué había que pagar? Porque habíamos violentado la ley y la paga del pecado es la muerte, y Cristo viene y da ese pago, muere por nosotros. Y al pagar rescata por los que Él murió. Amén. Esas preguntas me llaman la atención en el sentido de que hay una inquietud. Hay una inquietud y ese es el propósito de este programa. Cuando usted tiene esa inquietud, usted tiene que buscar
quien pueda contestarle leyendo de las Escrituras, porque esa es la única fuente que le contesta todas y cada una de sus preguntas, hermano. ¿Okay? Nosotros hemos pues tenido una bendición que el Señor ha puesto en nosotros para propósitos de conocimiento, y quisiera pues orientarles, no, exhortarles a que busquen de la Escritura, a que busquen de la palabra, que busquen, que escudriñen esa Escritura y busquen ayuda cuando no tengan algo. Oiga, en un programa no quiero desviarme del tema, pero siempre lean la palabra con un diccionario al lado. Hay palabras que son un tanto difíciles de manejar porque no acostumbramos a trabajar con ellas a diario. Un diccionario de español, si puede tener un diccionario bíblico de la versión que está leyendo, mucho mejor. Y algún comentario que nos ayude a dirigirnos. Pero sobre todo, busque y escudriñe esa palabra, que es la única que nos va a dar ese conocimiento de Dios. Dice aquí un escrito de Hendrickson que estaba la observancia de los días de los gnósticos y de los judíos, como en el versículo 16, y guardaban fiestas anuales y nuevas lunas mensuales y sábados semanales. Hacían listas de los días que pertenecían especialmente a Dios, en los que había que hacer y dejar de hacer ciertas cosas, e identificaban la religión con el ritualismo. Todo esto para alcanzar o ganar salvación. Hermano, todo esto que hemos estado hablando acerca de esta carta a los colosenses es con un propósito de tratar de traer esto a los días actuales, hoy en día. Aquí hay una pregunta, ¿se debe guardar? No entiendo, me da la impresión de que es tabernáculo, pero mira a ver si sacas algo en claro, porque no entiendo la letra, Andrés. Pues este tipo de fiestas de los gnósticos y de los judaizantes, que era la otra contraposición cristiana, en el sentido de que querían traer conceptos de la ley de Moisés que ya habían pasado. ¿Por qué? Porque ahora tenemos a Cristo, porque todas esas cosas eran imagen o una ilusión de lo que habría de ser cuando Él llegara. Y así fue, Él llegó. De manera que ahora no tenemos que celebrar todas estas cosas, pues todas estas fiestas que antes de que Cristo llegara se hacían como una visión de lo que habría de ser. De lo que habría no hay que guardar ninguna de las fiestas, ni la del tabernáculo, ni ninguna otra fiesta, pues eso no tiene que ver con el cristianismo. Con el cristianismo. El cristianismo es una cultura aparte, ¿entiendes? Los días de reposo y las fiestas a las que alude aquí, como en el Antiguo Testamento, tenían que ver desde el punto de vista nacional del pueblo de Israel. Pero una vez Cristo muere y el Evangelio es predicado, ya eso caduca, porque ya hemos dicho varias veces que Cristo es el cumplimiento de todo eso, y ya no hay que guardar ninguna fiesta de esas, ni los días de reposo a los que se refiere aquí, es a los días de reposo, porque los judíos tenían no solo el sábado como reposo, sino que tenía varios sábados o varios días de reposo. Con una intención humana. O sea, con la intención, ¿verdad?, con la que Dios la había estipulado en las Escrituras. Pero no, a nosotros no nos compete, porque nosotros somos los hijos de un nuevo pacto, miembros del nuevo pacto. Y entonces esas fiestas no nos corresponden. Las fiestas nuestras son la Santa Cena y el bautismo, nada más. Los sacramentos. Y, claro está, el cristianismo festeja la Navidad. No es una fiesta bíblica, ¿verdad? No. Pero no hay ningún problema en hacerlo, porque es parte de la cultura cristiana. La crítica que hace Pablo de esta insistencia en los días es clara y lógica. Dice: habéis sido rescatados de la tiranía de las normas legales. ¿Por qué queréis esclavizaros otra vez? ¿Por qué queréis retroceder al legalismo judío abandonando la libertad cristiana? Más claro, ¿cómo es?
no canta el gallo. Muy bien, pero la razón por la cual te inspiraste al tema del programa fue que... En términos de lo que te estaba hablando ahora, de lo que oí recientemente en la radio respecto a los días al día de reposo. Sí, ¿qué dijo la persona? La persona dijo que ya no era necesario obedecerlo. O sea, que... Basado en ese texto. O sea, que, mire, cuando usted está sacando de contexto lo que está diciendo el texto, porque el texto se refiere a otros días de reposo con unos objetivos en particular. No al día de reposo como el cuarto mandamiento. Y en ese sentido fue básicamente... Y lo que quiero es traer esto a la actualidad, Andrés. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esta enseñanza que nos brinda el libro de Colosenses al día de hoy? Y creo que en una forma u otra lo hemos estado hablando. En el sentido de que, oiga, si usted va a aplicar los conceptos bíblicos con propósitos de ganar salvación, usted está errado, está equivocado. No es así. Muy bien, pero que eso no signifique que hay alguna nueva manera de guardar las fiestas, ni que hay alguna otra manera nueva en el nuevo pacto, no. ¿Verdad? De hacer esas prácticas, porque no, eso nada tiene que ver con el cristianismo. Ni el ayuno, ni ninguna de esas cosas para ganar algo, para alcanzar una posición espiritual. Eso no tiene que ver nada con el cristianismo. Mucho menos salvación. Por eso en Colosenses, en ese mismo capítulo, bueno, oiga esto que dice el texto, Colosenses 2:10. Porque en él habita, el 9, perdón, corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. O sea, ya los creyentes están completos. O sea, no necesitamos escalar alguna posición supraespiritual. Eso eran los gnósticos que creían, había una cadena de mando, ¿no? Estaban los super espirituales, que eran los que recibían las revelaciones de Dios, y entonces estaban los de el segundo renglón, y los últimos que eran los de la materia, los carnales, los que no se iban a salvar, ¿no? Una secta mística, y entonces pensamos que por ayunar o por hacer algún tipo de ejercicio vamos a desarrollar alguna espiritualidad, pero no, mire, Pablo dice que nadie os prive de vuestro premio, que nos asamos, es decir, que nos agarremos, que nos unamos a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. O sea, tú no creces ayunando, tú no creces guardando esos días de reposo. Tú no creces guardando ninguna fiesta, tú no creces así, tú creces haciéndote de la cabeza que es Cristo. Es importante, desde el principio dijimos, la división que hay, que tú no puedes mezclar cosas aquí. Esto es puro, tú no puedes mezclarle en ninguna otra cosa que lo que Cristo es y ha dicho. Hermano, el hermano Andrés no está diciendo que no hay que guardar el día de reposo. Ahora, cuando usted le pone un propósito para salvación o para alcanzar un objetivo, en ese sentido no es menester guardar ese día de reposo. ¿Ok? El día de reposo sí usted lo utiliza para las cosas bíblicas, para las cosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón a hacer durante ese periodo de tiempo, con unos fines en particular, no con el objetivo de que me voy a salvar. Y eso es todo lo que estamos diciendo. O sea, si usted tiene a alguien que le dice, no, que hay que hacer esto, o que hay que ayunar para alcanzar salvación, eso es obra. Ya Cristo pagó, ya nosotros no tenemos que volver a pagar porque ya Él pagó. Y como hemos dicho en el programa, por más que busquemos pagar, no vamos a alcanzar el nivel de prueba o el nivel de pago que tenemos con Dios. Oiga, estamos... y me voy a permitir embrollados con Dios, y solamente Cristo nos salva de esa embrolla. Solamente Cristo, por la sangre derramada en la cruz. Nada más, nada más. Hermanos, queremos que nos escriba Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936, y visita nuestra página de internet presbiterianareformada.org.
en este momento, que Dios esté contigo y tu familia en todo momento, proveyéndote de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.